Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8:30 p.m. y sábados 10 a.m., donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida, con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? Estoy muy contenta de tener frente a mí ahora a una persona de Colombia. Una persona que desde hace días estoy pensando y le estoy echando el ojito porque quería que viniera a mi programa y hoy se me hizo. Estamos en el programa de Sumando con Blanca Burgueño y tengo el gran honor de tener frente a mí al doctor Fernando Torres Abello. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Blanca. Muy feliz de estar contigo. Muy bien. Ay, pues la felicidad es mutua y estoy segura que todos nuestros radioescuchas de aquí de Radio Pasión, ahora que empecemos a platicar, también van a estar muy felices porque seguramente vamos a tener mucho que compartir. El programa del día de hoy le hemos nombrado, queridos radioescuchas, Soledad en el confinamiento. Ya hemos hablado mucho, todos durante este año del confinamiento, pero quizá no hemos tocado el tema de la soledad. Y hoy vamos a platicar con este querido doctor Fernando Torres Abello de la soledad. Primero les voy a platicar quién es Fernando Torres Abello. Y Fernando es médico de la Universidad de Bogotá en Colombia. Él se especializa en el área más bonita de la medicina, que es la pediatría, también en Colombia, en el Rosario. Y hace algunos años busca, dentro de todas sus inquietudes, busca entrar al coaching. Entonces, otro inquieto como yo que de repente dice, ya estudié esto, pero también quiero aquello y quiero ser acá y bueno. Entonces se mete al área de coaching y encuentra un área donde él tiene mucha oportunidad de servir, que es el área de coaching de la salud. Y hoy está dentro de ESER Renovation trabajando en el coaching de la salud. Y ahorita nos va a platicar Fernando qué más hace en esta área. Y algo más que me gustaría platicar con él es que él está casado, vive ahorita en un lugar rural a 6 horas de Colombia porque está en un proyecto muy especial, tiene 2 hijos, tiene 2 nietos, pero eso es muy a grandes rasgos lo que es Fernando, porque me gustaría que nos platicara mucho más él, qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo es que su vida lo va llevando al coaching. Y a través de esta plática me gustaría que empezáramos también a platicar durante el programa cómo es que lo va llevando a la soledad. Y así iremos haciendo recopilaciones de cómo la soledad nos invita a tener un encuentro con nosotros mismos a través de este confinamiento que llevamos ya más de un año con este confinamiento que ya está muy hablado, pero vamos a platicar de eso. Sí, Blanca, muchas gracias. Pues como te estaba comentando en otras ocasiones, por alguna razón yo he estado muy vinculado a la soledad, pero de una manera optimista, ¿no? Yo creo que la soledad ha sido parte de mi vida en muchos años. Yo no había reflexionado en eso y uno de los buenos resultados que ha tenido esta pandemia o este confinamiento, buenos resultados para mí, es poderme dar cuenta que la soledad ha sido parte de mí con muy buenos resultados, pero encontrar en la literatura que la soledad no es ajena al ser humano. Hay alguien que dice que nadie está realmente solo en este mundo porque tienen su propio Dios, o tienen su propio dolor, o su propio orgullo. Y yo recuerdo que en mi vida, mirando un poco hacia atrás, yo me consideré solo porque fui el mayor de 6 hijos y tuve que, por decir así, recibir las inexperiencias de mis padres. Yo pienso que eso nos pasa a los mayores. Entonces recibimos y arrancamos solos un proyecto que fue el de mis padres. Pero tal vez el aspecto de soledad que más influyó fue, mi papá también era médico y yo tendría por ahí unos 4 o 5 años y recuerdo que éramos solo mi papá, mi mamá y yo en un pueblito, en una zona rural de Colombia, y yo lo veía salir a las 8 o 10 de la noche o a la madrugada con unos campesinos que se lo llevaban a atender un parto o a atender un herido o a ver un enfermo, y lo veía salir solo. Y como que esa imagen quedó por allá grabada en el inconsciente, y a lo largo de mi vida así me he venido desarrollando. O sea, yo después me decidí cuando ya entré a la universidad, yo no pensé en ninguna otra carrera
también otra expresión de soledad. Yo nunca pensé ni en matemáticas, ni en filosofía, literatura, sino me metí por la carrera de la medicina, haciendo énfasis en que mi mamá nunca me programó ni me obligó, sino que fui metiendo solo a eso. Y otro aspecto de soledad es que cuando ya estaba por ahí en la mitad de la carrera, empezaron a identificarme a mí como fulano de tal, Fernando, el hijo del doctor tal. Entonces a mí como que eso no me sonó y yo como que me están enlazando con él, y no de una manera reactiva ni en oposición decidí irme a vivir solo, otro paso de soledad. Y así sucedieron muchas cosas a lo largo de mi vida, inclusive en el rural también estuve solo. Recuerdo también experiencias muy interesantes del rural que muchas personas no desconocen, sino tal vez no las tienen en cuenta, que en la vida de los médicos nosotros tenemos mucho tiempo de soledad frente a responsabilidades muy grandes. Yo recuerdo que cuando yo hice el rural tuve que atender el parto de una señora, un parto muy difícil, el niño casi no sale, tuve que hacerle una incisión en la parte de abajo, lo que llamamos episiotomía, porque el niño no salía, y yo solo, pongámosle a las 2, 3 de la mañana, atendiendo el bebé, cuidando de que no se fuera a desangrar, luego suturando esa área, que tocó hacer una incisión muy grande, y pues gracias a Dios se habló muy bien, luego controlarla, y así. Digo yo que la soledad no es ajena a todos los seres humanos. Y finalmente, cuando ya tomé la decisión de casarme con alguien, mi esposa venía de una región diferente a donde yo procedía, y nos encontramos con un par de solos. Ella también había decidido salir de su familia, hacer su vida independiente, y entonces yo creo que la soledad no es ajena a los seres humanos. Y ya hablándolo en términos modernos, como que Dios o la vida le van enseñando a manejar a uno, o a gestionar, sería la palabra, los sentimientos que se generan frente a estar solo. Y yo lo digo, y por eso escogimos este tema en la soledad, porque hemos escuchado muchísimas opiniones, muchísimos dramas frente al tal confinamiento, ¿no? Y para mí ha sido un aprendizaje que los seres humanos han reaccionado de una manera muy diferente, desde el miedo, el pánico, la tristeza profunda, la desesperación, la ansiedad, buscando afuera lo que generalmente está adentro. Entonces ha sido muy interesante poder conversar con las personas que me confían a mí sus temores o sus preocupaciones, acompañarlos a que se den cuenta que eso está adentro. Usualmente a uno le vienen a consultar es por las cosas técnicas de afuera, que cuáles son los síntomas, que cuál es la PCR o cuál es el examen más adecuado, que cuál es la vacuna, todo como de afuera. Y resulta que cuando logra uno entrar con ellos a su intimidad, los lleva a reconocer que realmente no depende tanto de lo que hagan los gobiernos o de lo que haga la OMS, sino cómo estamos aprovechando nosotros este tiempo. Claro, me parece muy interesante, Fernando, cómo mezclas y lo haces realmente como una canción en ritmo. Cómo mezclas tu vida personal, cómo te va llevando en tu enseñanza de tu legado, ¿no? De tu papá, que también era doctor, cómo te lleva a entender que esa soledad puede ser tu camino, y cómo me dices que encuentras otra sola, y cómo cómo nos recapitulas, ¿no? Aquí a toda la audiencia que tiene el gusto de estarte escuchando, cómo dices que la soledad nunca es ajena, y sí, efectivamente no es ajena, pero cómo lo llevas al grado en que hoy tú acompañas a las personas a través, no nada más de tu profesión primera, sino de tu profesión segunda, a que por medio de su soledad encuentren muchas respuestas que nada más están en ellos, ¿no? Dices tú, la gente viene y se me acerca para encontrar alguna respuesta, pero yo creo que el día de hoy, a menos que yo no soy doctora, ni tengo chispas de doctora, pero creo que la mayor cantidad de las citas que uno acude a un doctor es porque está buscando que alguien nos escuche. Y yo creo que la mayoría de espero, ¿verdad? Que así sea, que la mayoría de las consultas que tenemos y que acudimos a doctores, claro, hay muchas especializaciones que no son nada más de que te escucho, ¿verdad? Te voy a abrir el corazón, pues no es nada más de que vengas a escuchar, sino ábreme el corazón y cúrame la aorta, ¿no? Pero a lo que voy es a que dicen por ahí, es que lo que tienes es estrés, lo que tienes es estrés, lo que tienes es estrés. Entonces, ese estrés yo lo resumiría a
a esa soledad no escuchada, a ese vacío interno que no te lo llena quizá tu familia, entonces buscas un placebo, ¿no? Y terminas encontrando, no sé, unas gotas, una medicina, la pastillita, ¿no? Que te puede ayudar y que muchas veces es el doctor. Y uno dice, ay, es tan buen doctor. Claro, no lo dudo, que habrá muchos muy buenos, no lo dudo, por supuesto, estoy segura que tú eres un excelente doctor y pediatra, pero yo creo que vienes a cerrar un círculo virtuoso dentro de tu carrera, Fernando, al momento en que decides acompañar a las personas, no nada más a curarle a esta persona que lo acompañaste en un parto, ahora a los niños, ahora en una zona rural. O sea, ¿qué necesidad tan grande tienes de servir? Que aparte te especializas en el área de coaching de la salud para poder acompañar a las personas de una manera diferente, con otra visión. Entonces la verdad, para mí es un orgullo enorme tenerte aquí y saber que existe gente como tú, que no nada más es, voy a vacunar al niño de, no sé, tuberculosis, ya lo vacuné, que le vaya bien, señora. No. Traes una formación distinta que seguramente acompaña a la mamá y al niño de una manera diferente, de modo que puedes llegar a ese huequito que normalmente a veces los médicos, no porque quieran, sino porque su misma soledad o su misma profesión ha hecho que se hagan, yo creo que un poquito fríos también, porque no puedes hacerte amigo de todos tus pacientes, o no puedes sufrir por todas las enfermedades de todos tus pacientes, o a veces por la muerte de tus pacientes. Entonces, creo que entras en un momento y en un lugar perfecto. Sí, mira que cuando tú hablas de la soledad y del ejercicio médico, yo pienso que si nosotros miramos con una mirada abierta, los médicos en general hemos tenido el problema administrativo, por lo menos en Colombia pasó eso. En el año 2003 se creó una ley nueva y esa ley para atender salud buscaba mayor cobertura, pero eso implicó que los médicos ahora tienen menos tiempo. Entonces tú llegas a consulta y yo estoy así mirando un computador, hola, ¿cómo estás? Tengo que llenar una cantidad de datos que me quitan tiempo para mirarte, para escucharte y para ver exactamente qué es lo que te pasa. Los médicos de la época de mi papá y en parte del ejercicio mío teníamos ese tiempo, ahora no. Entonces, de cierta forma, tú tienes razón cuando dices los médicos no pueden dar todo su tiempo y su corazón para ser escuchados. Pero sí me di cuenta que cuando nosotros ejercíamos de una manera tradicional, nos volvíamos consejeros. Mira, te aconsejo que le bajes al azúcar, te aconsejo. Y cuando descubrí el coaching, resulta que nada de consejitos, porque usualmente uno le dice a la persona o al paciente, haga esto, pero se olvida que detrás de esas conductas que tiene la persona, fumar, comer mucho dulce, comer mucha comida chatarra, no hacer ejercicio, tomar licor o deprimirse, todas estas cosas encierran un mundo inmenso dentro de la persona, inmenso. Entonces, cuando descubrí el coaching me pareció maravilloso, porque primero nos hace parte del ejercicio médico, que es respetar tu situación. Segundo, valorar eso que tiene la persona, así para uno sea muy triste. Por ejemplo, una persona que fuma es muy triste, porque yo he visto personas, ya con los años que llevo experimentando, me acuerdo la cara de un gran amigo, que él era de ascendencia italiana, y a lo largo de los años siempre era muy simpático, muy chispa. Yo hasta envidiaba la chispa y la alegría que él tenía, porque tenía un humor, pero todo el tiempo era... Y sus últimos años murió, pues andaba la esposa de él con canal de oxígeno, wow, y con una capacidad respiratoria muy limitada. Entonces, y eso ya lo sabía yo. Entonces, ahora, con el enfoque nuevo de la salud, y por eso es que vamos a hablar más tarde de coaching de la salud, ya no vamos a censurar, a criticar, inclusive a no sentirnos incómodos, porque uno se siente
como estremecido de que la persona esté entregada al cigarrillo o al licor o al sexo o al poder, a tener más dinero, porque sabe que eso le está haciendo daño. Que si bien es cierto que hay la cultura judeo-cristiana y las enseñanzas budistas y brahmanas enseñan que eso destruye a las personas salen corriendo de eso. ¿Por qué? Porque ya están prevenidas, porque los médicos les hemos puesto muchas restricciones. Entonces, yo creo que este tiempo de pandemia ha servido para que los médicos nos detengamos un poco en la carrera de ser los consejeros. Y ser consejero crea una dependencia muy tremenda, porque uno les genera a ellos que si no se toman la pastilla, que si no van al médico, que si no hacen, entonces ellos se vuelven unas personas dependientes de algo externo, pero nunca se dan cuenta que todas estas situaciones equivocadas dependen de algo que hay allá adentro. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de soledad, volviendo un poquitico al asunto, quería decir que la soledad puede ser una soledad impuesta o una soledad deseada. La soledad impuesta es la que nosotros tenemos, o sea, se nos impuso que no podemos salir porque nos contagiamos. Y la otra es la soledad buscada, que es la que, digamos, la que veíamos en los monjes o en los ascetas o en los sufis o en el Tíbet, gente que decidía ir a buscar su propio yo adentro. Y ahora con tanta información que hay, ya las personas están empezando a entender que dentro de nosotros están las respuestas. Si yo me pongo bravo porque mi esposa, no sé, me preparó el alimento de determinada manera, yo empiezo a pensar, ella lo decidió y fue la mejor manera como lo pudo hacer, pero yo no tengo por qué ir a hacerle un reclamo de algo que ella hizo de buena fe. Yo recuerdo, yo he venido trabajando con un grupo de pacientes discapacitados. Es un sitio donde hay niños desde los 4 meses y el mayor tiene 32 años. Todos son discapacitados. Son los 62 pacientes. Y el que dirige es un médico a quien yo respeto y amo mucho. Entonces veíamos estos niños que son efecto de una hidrocefalia o una meningitis o un trauma al nacer, con lesiones cerebrales de las cuales era muy difícil recuperarse, quedaron así. Entonces él me decía, estos niños se los entregan, los dejan en la puerta de una calle, en un cajón, o se los entregan a la policía o algo. Entonces él, ¿sabes qué me enseñó? Y es lo que quiero poner al servicio de las personas. En lugar de decir uno, qué papá tan inhumano o qué mamá tan desalmada, no. El amor de ellos llegó hasta cierto límite. Entonces eso permite que uno entienda muchas cosas que suceden en la vida. Los políticos, ¿por qué hacen lo que hacen? Tienen un límite. Los deportistas tienen un límite. La esposa que no entiende a fulano o el esposo que tienen un límite. Entonces cuando uno se pone en el plan de entender que las personas, todos tenemos un límite. Yo estaba hablándote de una cirugía que hice cuando atendí el parto de esa señora que me hizo recordar un tiempo de soledad. En este momento, si yo tuviera que atender ese parto, posiblemente por mecanismos reflejos ya los podría hacer, pero tengo un límite. Yo ya no voy a atender un parto, ya no voy a asistir a una cirugía porque tengo un límite. Entonces, eso me enseñó, y más en este tiempo, entender que si hay momentos de confinamiento, momentos de soledad, una de las herramientas que nosotros podemos tener para sacarle jugo a esto es entender que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. O sea, yo soy yo, mi esposa es mi esposa, mis hijos son mis hijos, pero no podemos pretender, como en nuestra época, como nuestros abuelos, que todos nos comportemos como se comportaba el abuelo, como se comportaba la abuela, y más en estos tiempos de información. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a valorar lo que cada miembro de la familia está viviendo en el confinamiento. El adolescente que tenía su tiempo de aislarse en su cuarto y echaba llave, que nadie lo molestara para oír su música rock o para ver sus videos, entender que ese es el mundo de él. El niño de 7, 8 años que iba al colegio, ya no va al colegio, sino frente a un computador. La abuelita o la suegra o el suegro que de pronto vivían con ellos, también un mundo. Entonces, si nosotros vemos esa variedad de personas, yo creo que lo podemos ver sin los juicios, sin juzgar nosotros al abuelo, al niño, al adolescente, sino ver que nosotros estamos en nuestro interior está la capacidad de crear un ambiente grato en ese periodo de confinamiento.
Digo, tocaste muchos temas en este momento, Fernando, pero tomé dos o tres anotaciones que estamos ahorita efectivamente en una situación, hablabas de la situación impuesta y la situación deseada. Yo creo que pocas personas eligen la situación deseada o tienen que llegar a un punto en su vida en que la soledad la deseen y la entiendan como una soledad acompañada, quiero decir, por sí mismos. No es que a la gente le guste estar precisamente sola. Hola. Pero yo creo que es un punto de madurez cuando la gente elige estar sola y realmente lo desea, ¿no? Y lo hace de una manera correcta y elige buscando apartarse de algún lugar o de las personas, en fin. Pero hablabas también de que tenemos un límite, coincido contigo, tenemos un límite, pero los límites también, pues yo creo que tienen una manera de mostrarnos que puede terminarse un proceso, pero puede comenzar el que sigue, ¿no? Yo te lo puedo decir a nivel experiencia, yo solita elegí mi límite después de 25 años en el área de marketing de productos de belleza. Yo solita elegí mi límite porque decidí, después de tiempo de introspección, efectivamente, y de tiempo de aprendizaje, mi mente me dijo, quiero que vayas a otro lado. Y entonces de ahí elegí moverme al coaching. Y hoy lo hago de una manera que me siento con mucho más energía y vibro mucho más profundo y me pueden dar las 1000 de la noche haciendo una sesión de coaching a una persona que en ese momento lo requiere porque me vibra diferente, amanezco con un ánimo distinto por lo que voy a hacer. Entonces yo creo que esos son los límites que la vida misma te va poniendo y que uno va eligiendo hacia dónde encaminarnos. Y en cuestión de la soledad que decías, con esto del confinamiento, pues yo creo que sí nos ha venido a enseñar mucho este confinamiento. Y si nosotros nos quedamos igual que como estábamos hace 1 año y medio, oye, pues entonces no ha pasado nada en tu vida. Claro. Y por eso mucha gente dice, ay, yo quisiera volver a lo de antes. No, yo no. A mí el confinamiento me ha enseñado mucho. Claro. Y yo lo he vivido, como todo el mundo lo hemos vivido, como cada quien ha podido, y sin juicio te puedo decir que a esa persona mayor, a esa persona menor, a esa persona adolescente, yo creo que lo vive con los recursos que tiene, y con eso está bien, porque yo creo que entender que una persona mayor pueda vivirlo de cierta manera es lo que tiene para aportar, es lo que tenía para son sus recursos, vaya, y son las creencias que va teniendo. Y lo único que yo me quedo pensando con esto, Fernando, es que, y se lo digo mucho a mi esposo, fíjate que él y yo platicamos mucho de lo que nosotros podemos dejarle como legado a nuestros hijos. Entonces yo creo que el mejor legado es sí la educación y que vayan a una universidad y que, en fin, ¿no? Y no sé, lo que económicamente puedas aportar, etcétera, pero yo creo que lo más importante que uno como papá puede dejar a los hijos, y eso no me vas a dejar mentir porque ya tienes 2 nietos, es lo que a nivel ejemplo les puedes dejar, o lo que a nivel credibilidad en ellos les puedes dejar, ¿no? Si a mí ellos me preguntan, oye, mamá, ¿tú qué harías en esto? Yo pregunto inmediatamente, pues más bien yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías, no? Se las volteo, ay, mamá, no me coaches, no te estoy coachando, ya vas a empezar, no te estoy coachando, pero te pregunto, ¿tú qué harías, no? Porque yo estoy segura que todas las personas tenemos el conocimiento. El chiste es que nos acompañen o nos empujen a que salga el conocimiento, ¿no? Tú decías un parto. Bueno, yo creo que el coaching es como un renacer, como un resurgir. El conocimiento tiene que salir de adentro hacia afuera. El conocimiento y la madurez y la responsabilidad tienen que surgir así. Yo estoy convencida que si hay un huevito literal de un pollito, de un pollito, no de una gallina, si hay un huevito, si nosotros rompemos el huevito antes de tiempo, evidentemente ese huevito va a nacer inmaduro o incluso hasta se va a morir, ¿no? Pero si dejamos que el proceso sea natural y que el pollito por dentro vaya surgiendo de adentro hacia afuera, eso es un nacimiento pues iluminado, creo yo, ¿no? Sí, y que haga el esfuerzo que requiere y digo, yo pongo el ejemplo del pollo,
pero tú tendrás un ejemplo de todos los partos que has atendido, ¿no? Y bueno, tienes nietos, ¿no? Por supuesto que tienes un ejemplo de alumbramiento muy diferente al que yo te puedo dar. Digo, yo tengo 3 hijos, pero y claro que yo los parí, ¿no? Pero te puedo dar un ejemplo muy diferente con la visión esta del pollo, ¿no? Y lo invito a la gente a que lo viva de esa manera, que confiemos que lo que hay es lo que tiene que haber y claro, es suficiente. Sí, y tú te acuerdas del ejemplo que hay de la mariposa, ¿no? Que la mariposa primero está en un cascarón así muy tremendo, y si uno le abre ese cascarón, la mariposita, que se me olvidó el nombre. El capullo. El capullo, si uno lo destruye, no sale la mariposa. Y cuando solo se rompe el capullo por el proceso biológico que le corre, ahí sí puede volar. Y creo que este es un tiempo para que nosotros los padres mayores o los que somos abuelos entendamos por qué muchos muchachos ahora diseñan un proyecto de vida tan diferente, ¿no? Tú eres mucho más joven que yo, pero en mi época, ¿tú qué quieres? Le decían a uno de adolescente o del colegio, de estudiante de colegio, ¿tú qué quieres ser? Entonces, lo más importante era o médico, odontólogo, piloto militar, abogado, en fin. No, esa pregunta es totalmente anacrónica, ya no cabe en esta época porque los muchachos ya han entendido la diferencia que hay entre metas, entre propósito, entre calidad de vida o estilo de vida, ya saben otras cosas muy diferentes a la de uno. Entonces yo recuerdo que tuve compañeros, me acuerdo específicamente de uno que entró a estudiar medicina porque su papá quería que él fuera médico. Él terminó a la fuerza eso, y una vez que terminó le entregó el diploma al papá y yo quería hacerlo. No sé en qué terminó él porque no he vuelto a saber de él, pero no quiso volver a saber nunca de medicina porque para muchas personas el gran orgullo era que su hijo fue X, B o Y profesional, y ahora sabemos que eso no es así, no sucede así. Yo quería hacer un comentario breve sobre algo que está pasando en relación con la soledad y la pandemia, y es que esto no lo digo como de una manera de generar alarma, pero sí tengamos en cuenta las indicaciones que hacen los psicólogos y los psiquiatras, y es que en esta época se puede agudizar algún tipo de problema mental o se pueden agravar enfermedades como las enfermedades inflamatorias. Y tal vez como a manera de consejo, ya hemos dicho que no damos consejos, pero yo sí quiero llamar la atención a una serie de síntomas que los voy a leer, los que escriben los psicólogos, que si por ejemplo la persona de la familia tiene incapacidad de conectarse con otros, si no tiene amigos cercanos o mejores amigos, o si hay un enorme sentimiento de aislamiento, o hay sentimientos negativos como la duda o la baja autoestima, o cansancio y fatiga cuando trata de socializar y nota eso en algún familiar, es importante buscar ayuda profesional, porque de pronto detrás de eso está escondiéndose en uno o una depresión o un síndrome de estos de polaridad, bipolaridad, en fin. Entonces vale la pena hacer esa cuñita, y si nota uno esto, pues ahora los servicios de salud tienen redes para apoyar a este tipo de personas en el caso de que lo necesitaran, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Fernando, porque fíjate que hace muchos años, ¿no? Y esas son todas las creencias de las que tú hablabas, ¿no? Y no vayamos muy lejos, mi papá decía, no, pero ¿por qué vas a ir al psicólogo si no estás loca? No, al contrario, no estoy loca que voy al psicólogo, ¿no? Yo lo veía diferente, pero es una situación también generacional, ¿no? Entonces, el hecho de que tú menciones y pongas en la mesa ese tema, se me hace a mí muy valiente las personas que hoy se concientizan de que necesitan ayuda y que la buscan. Entonces, y para eso están los coaches, para eso están los psicólogos, ¿no? Porque no es nada más llegar y decirle, doctor, tengo un mes que me duele la cabeza, pero casualmente termina diciendo, y fíjese que pues es que estoy muy triste porque a raíz de que X te cuenta sus historias, ¿no? Que no son nada inválidas, ¿no? Pero lo que trae, como bien dices, es una macrodepresión. Entonces, qué bueno que acude al especialista. En este caso vamos a pensar que fue dolor de cabeza y fue al neurólogo, ¿no? Pero yo creo que cuando te duele la cabeza, puedes ir al neurólogo. Si es un diente, puedes ir al odontólogo, los ojos, el oftalmólogo, y así cada uno es especialista. Y cuando tienes tu vida hecha nudos,
Para eso está el psicólogo, para eso está el coach que te puede acompañar, ¿no? Entonces, es valiente pedir ayuda. Sí. Yo felicito a la gente que recurre a ayuda en este tiempo de pandemia, porque es lo mejor que puede hacer, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que así como se habla de prevención, ¿no? Promoción y prevención son dos palabras que se usan ahora en medicina. Promoción, pues, estimular la salud, estimular la nutrición, estimular las funciones, y prevención, evitar que la persona se enferme. Y yo creo que así como tú usas un ejemplo muy bello, si yo no estoy viendo o yo uso anteojos, pues cada cierto tiempo voy al oftalmólogo. Yo sospecho que uno debería estar consultando cada cierto tiempo a algún profesional de la psiquiatría o de la psicología, porque claro, fácilmente, ahora que tocamos el tema del coaching, descubrimos cosas que aparentemente son normales y que son unos trastornos que ellos llaman las distorsiones cognitivas. Esa famosa frase que usaban nuestras abuelas cuando llegaba, yo me acuerdo, llegaba a la casa del mercado con unos canastos muy grandes con las frutas: es que aquí nadie se acomide, aquí nadie ayuda, yo soy la que llevo todo, o sea, yo soy la culpable, yo soy no sé qué, y eso son como pequeños destellos de que esta persona está con una distorsión en su relación con las personas, o aquello que usan de decir hay buenos y hay malos. Entonces, y si uno anda en ese plan de que no hay sino buenos y malos, generamos lo que estamos viviendo políticamente en muchos países, una polarización que si yo no soy de determinado grupo religioso o político, el otro ya es un enemigo mío. Y así tenemos una cantidad de eventos que están sucediendo ahora con relación a la soledad y a la pandemia, que nos llevan a analizar que el ser humano por dentro es un ser muy dinámico, y que no nos podemos distraer tanto en las cosas que generan miedo. Obviamente que estamos enterados de que hay muertes, de que hay pacientes en cuadro intensivo, de que la vacuna apenas está empezando a usarse, que entonces hay riesgo de que todavía nos demoramos más tiempo en confinamiento. Pues es bueno estar informado, pero si nosotros nos dejamos llenar de eso, yo tengo personas que no han salido en año y medio, para totalmente encerradas. Tampoco los juzgamos ni como buenos ni como malos, sino que tienen dentro de sí una cantidad de temores, una cantidad de preocupaciones respetables, pero que no han tenido como la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es el miedo? ¿Qué significa para mí el miedo? Y es a lo que el coaching de la salud invita, que si yo tengo una emoción tristeza o rabia o depresión o angustia o cólera, lo que sea, yo la reconozca como mía, y al reconocerla, pues la gestione. A mí me encanta la palabra gestionar, y no sé si son más expertos de ustedes, los coachings avanzados como eres tú, de gestionar las emociones. Porque nosotros los médicos teníamos la costumbre, no, tranquilo, entonces le damos una palmadita aquí, tranquilo, eso va a pasar. Y yo recuerdo recién que empezaba a estudiar este asunto del coaching, yo me quedaba mudo en un velorio. O sea, ¿sabes qué es un velorio? Cuando alguien se muere, entonces uno va a visitar al deudo, al que se murió, porque yo no sabía qué decirle. Pues sí, claro, yo sentía que estaba triste, pero no sabía qué decirle. Incluso todavía lo pienso, porque me parecía que lo que usaba todo el mundo, lo siento mucho, no sé qué, quedaban como frases de cajón. Pero realmente, cuando alguien se muere, cuando alguien está enfermo, o cuando se llevaron a una persona para el hospital, el asunto de las emociones es algo que requiere mucho respeto. Claro. Yo le escuché a alguien una definición de la palabra santo. El santo hablando desde el punto de vista de lo de Dios. Sí. Dios es santo porque es apartado, es secreto, es como algo misterioso, digámoslo así, apartado de lo común y corriente. Entonces yo pienso que las emociones de una persona que tiene a su papá o a su hermano o a su esposo o muerto o hospitalizado requiere un respeto máximo, porque puede estar pensando, voy a quedar viuda, o se fue mi papá, o quién va a manejar la empresa, pero sobre todo para las personas es un arrancamiento muy tremendo. Y yo creo que es ahí donde los familiares o los médicos o los coaches podríamos tener una intervención muy, muy importante para
entender qué está sintiendo esa persona, y si está llorando, la mayoría de las veces, no llores, no sé, esto es pasajero, dejarlo que fluye, porque ese llanto está dándole a su propio espíritu la limpieza, y está casi que diciendo: yo quiero tener un equipo con ustedes, estoy llorando porque quiero tener un equipo con ustedes. Claro. Yo recuerdo que entre los procesos de coaching que yo me hacía a mí mismo, y eso es muy chévere, cuando yo veía una película que era muy conmovedora, empezaba a llorar. Y yo decía: tan bobo. Y me acuerdo las creencias antiguas: los hombres no lloran, no sé qué, y yo siempre he sido muy sentimental, mi papá era también sentimental. Y encontré eso, que si yo estoy llorando, estoy involucrándome con esa persona que está viviendo esa emoción, hace que la persona también llore, y suelta, entiende, reconoce, abraza, y es algo que yo creo que podríamos también irle dando como un tip a nuestros escuchas y a nuestros oyentes, que podemos constituir un equipo acompañando a esta persona cuyo familiar se fue, se murió, se hospitalizó, o aquel joven que está triste porque no pudo volver a ver con la misma frecuencia a su novia, o el niño que no pudo volver a ver sus compañeritos en el colegio, que le tocó todo bien, y cosas de esas. Podemos hacer parte de un equipo. Y yo recuerdo, yo no entendía muy bien lo que algunas personas llaman ahora el mundo cuántico. Para mí eso sonaba como muy esotérico, como muy raro. Pero resulta que a la medida que pasa el tiempo vamos entendiendo que si, por decir algo, se murió ahora este señor, el duque de Edimburgo, sí. que la reina quedó sola. Sí. Bueno, uno siente un poco de, se quedó solita. Entonces eso es un ejemplo de pronto muy rudimentario para ustedes los coaches, pero, y para nosotros y para los que saben más que esto, pero le muestra a uno que todos somos parte de una misma creación, y que si yo entiendo eso, voy a ser menos agresivo, voy a cuidar más la naturaleza, no voy a tirar la basura por ahí donde sea, voy a cuidar más. Entonces eso, yo creo que a eso también nos está llamando este periodo de confinamiento, a que entendamos que así nos caiga muy mal determinado político o determinado líder, esa persona tiene sentimientos, tiene familia, posiblemente ha estado enfermo, o sea, todo lo que nos pasa a nosotros les pasa a ellos. Entonces yo creo que volveríamos a entender qué significa eso de la energía, que nosotros los que fuimos formados de una manera muy cartesiana, muy materialista, en donde solo hay materia y espíritu, entre la materia la manejan los médicos y el espíritu que lo manejan los curas o los religiosos, eso ha cambiado mucho. Entonces ahora nos involucramos en lo que llaman ellos cuántico, que es no solo los electrones, los protones, etc., sino que somos parte de algo en lo cual todos estamos condolidos. Nosotros sentimos ahora el pesar de que en Francia, en Italia, en Alemania vuelve a haber confinamiento, que por ejemplo en nuestro país hay 3 ciudades que están ahorita pasando una situación muy complicada porque ya no hay suficientes camas de cuidado intensivo. Todo eso lo toca a nosotros y nos hace parte como de ese equipo de entender los niveles o los niveles de sufrimiento de todas estas personas, que yo creo que es algo que nos está llamando el universo, ya no a criticar a fulano de tal porque fue un mal político, un mal gobernante o un tramposo sino que alguien dijo una vez que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Entonces eso es a lo que nos está llamando también este confinamiento. Me quedan 2 o 3 palabras aquí para recapitular, Fernando. Al principio mencionabas que todos somos únicos, y yo también lo pienso así, y de hecho yo siempre digo, somos únicos e irrepetibles, y nuestro molde ya se rompió. O sea, no hay nadie más igual que Fernando, nadie más igual que tu esposa, que tus hijos, nadie más igual que Blanca Burgueño, nadie igual que cada uno, únicos e irrepetibles, y somos además consecuencia de lo que hemos venido cargando a través de generaciones. Y no es que nuestras generaciones anteriores hayan querido hacer algo malo en nosotros, esos eran los recursos que tenían. Pero hoy, como dices tú, es la era de la información y tenemos más capacidad para ir aprendiendo diferentes cosas. Y no nada más se nos viene la era de la información, se nos viene la era de la pandemia. Somos una nueva era. No es que estemos en una época de pandemia, sino estamos en una nueva era del mundo. El mundo está viviendo una nueva era. Entonces, yo creo que si esto no nos mueve
de cierta manera a nosotros y a nuestros semejantes, como decíamos, no hemos vivido nada. Y algo que me quedo pensando, Fernando, tú que eres doctor y que estás como coach apoyando a esta parte de la salud y de las emociones, y que tienes ya una visión distinta, yo creo yo recapitulo en lo que dijiste, hay que tener mucha validez en la escucha de las personas, y no nada más en la escucha de lo que dice, sino esa escucha activa de cómo se comporta, qué dice, cómo lo dice. Puede haber un niño de 6 años que no puede decirte, fíjate que estoy muy enojado porque no he visto a mis amigos en los últimos meses, entonces me encuentro un poco iracundo, mamá, necesito que me entiendas que voy a tomar una hora de sueño más en las mañanas. Obvio no te va a decir eso un niño de 6 años, ¿no? Sí. Pero creo que nosotros tenemos que tener una escucha más activa, más abierta, para comprender que el niño puede estar de malas, que el niño puede de repente no comer o querer comer más, o puede, en tu caso, no sé, tu esposa puede estar con otro tipo de emoción, quizá más seria, o una persona enferma, o una persona que está pasando por un duelo, como decías hace un momento. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? Sí. Hace poco platicaba en el radio con una persona que hablábamos justo de cómo lo viven, no nada más los papás, cómo lo viven los maestros. Entrevistaba a una directora de un colegio y me decía, es que los maestros lo estamos viviendo diferente porque también tenemos hijos, estamos viviéndolo en casa, pero somos maestros y el enojo de los papás nos lo están echando a nosotros, ¿no? Que ese es otro tema. Pero me quedé yo, en esa entrevista yo me quedé con la palabra flexibilidad. Y me quedé también pensando que, y yo lo veo con mis hijos, yo tengo 3 estudiantes, entonces ya más grandes, no están chiquitos, y ellos gestionan su tiempo, gestionan sus movimientos, y en cuestión de las emociones, ahí sí ya entramos un poco más mi marido y yo, cuando ellos lo requieren o cuando nosotros vemos, ¿no? Y en mi caso, que soy súper observadora y como dicen ellos, como buena coach, llego y hago preguntas que las dejo ahí en el aire, ¿no? Nada más como comentario, y ya luego vienen las respuestas, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que todos somos vulnerables, no es la reina que se queda sola, y esto pasa a la reina que se queda sola, y pasa en el lugar rural donde tú estás trabajando hoy haciendo tu gran acción social. Nos pasa a todo mundo. El COVID nos vino a enseñar que somos únicos e irrepetibles, pero que no es que somos más o somos menos por tener. Yo creo que aquí lo importante que viene a recapacitar, al menos en mi caso, es que somos importantes por ser. Por eso es que somos importantes. No es que tenga, ¿qué tengo más? Y eso algún día se va a acabar, ¿no? Ayer tocaba un tema justo en el radio de la importancia de todos los cuerpos, ¿no? Y justo estábamos en la entrevista cuando una amiga mía, que es coach también, a la mitad de la entrevista estábamos hablando que si el respetar los cuerpos, que si más chiquitos, más grandotes, de cierto color, etcétera. Y a la mitad de la entrevista ella me confiesa, y lo sacó, ¿no? No hice proceso de coaching, te lo juro, pero salió. Me platica que tuvo un proceso oncológico. ¿Tú crees que la celulitis le está importando a ella? Claro que no. Es lo último que le tiene con pendiente cuando le acaban de hacer una extracción de mamas. Absolutamente. Entonces la celulitis a ella y a su esposo y a su familia es lo último que les preocupa. Entonces el número de peso que tiene ella es un número, punto. Y eso es lo que ayer platicábamos, el respeto a todos los cuerpos. Entonces yo creo que hoy eso es lo que tenemos que aplicar: una escucha activa, un respeto profundo, una vulnerabilidad, entender que todos somos vulnerables. Hay una vulnerabilidad en todas las edades, ¿no? Los chiquitos, yo creo que nada más los bebecitos viven con una visión distinta, porque no conocen más que las 4 paredes en las que están, los recién nacidos, ¿no? Porque así lo han vivido, porque están muy encerraditos, y así lo viven, y así está bien, porque no conocen otra cosa. Pero ya los chiquitos que han vivido una escuela y hoy los meten a una computadora, o los adolescentes cuando buscan su identidad en la calle y hoy la tienen que encontrar únicamente en casa, por no contagiar a los papás y a los abuelos, es de verdad, hay que entender, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hemos platicado algo en casa. Pues mis hijos no están tan chicos, y no es que esto sea lo correcto, es la solución que en casa hemos encontrado. No significa que sea la correcta, pero es la que aquí nos ha funcionado. Es una corresponsabilidad.
Yo no he podido, obviamente, encerrar a 3 adolescentes 1 año y medio. Entonces, si ellos salen, ellos tienen una corresponsabilidad de cuidarse ellos y de estar en un lugar seguro. Obviamente el COVID no tiene color fosforescente y no lo puedes ver. Entonces, no es de que ellos digan, con él no voy a ir porque si él sí ha tenido COVID. Es más, el COVID ya nos visitó en casa, ya vino COVID en casa. Estuvo en diciembre, mi hijo mayor tuvo COVID. Y lo primero que yo le dije, no sientas culpa, no sientas culpa, esto es porque sí, no sabemos, igual y te dio un alimento que había en la casa, no pasa nada, no hay culpa. Entonces, yo creo que hay que verlo de una manera flexible. A mí es lo que me ha enseñado. Sí, sabes que me suena espectacular esa palabra culpa, y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo. En alguna ocasión, cuando yo estaba formándome como coach, un día estaba haciendo un video para mis tareas, pues para presentárselos a mis profesores, a mis maestros, y se me ocurrió, o me acordé de una cosa que uno usaba, que por mi culpa. Hay credo aquí. Sí, entonces yo decía, pero ¿esto qué estoy haciendo? Y me llevó a eso, a que las culpas, en nosotros los médicos las hemos aumentado, porque cuando le decimos a la persona con el dedo, tu cigarrillo, tus Coca-Colas, tus gaseosas, toda la comida, etc. Entonces la persona viene con la glicemia alta, con tos, y además le agregamos la presencia o la omnipresencia del galeno, que le echa otra culpa. Entonces eso de la culpa, ese podría ser un tema que algún día tú podrías invitar a personas, curas, coaches, médicos, adolescentes, para hablar de la culpa, porque eso lo que hace es generarle, primero uno mismo se culpa, uno mismo, ay, es que si yo le hubiera llevado unas flores rojas a mi novia, me hubiera aceptado, pero como se las llevé blancas, y dele con la culpa, y en este tiempo, muchas personas, ese ejemplo que tú traes es muy cierto, las personas pueden decir, ay, me dio esto, ¿será que yo se lo voy a aprender? ¿O sería que me lo aprendió yo no sé quién? Pero eso sucede, como tú dices, no porque uno voluntariamente le depositó el virus a la persona, sino cosas que pasan. Obviamente hay sitios donde han denunciado fiestas y aglomeraciones donde pues allá van a pasar cosas. Pero una persona que ya está ilustrada sobre los 3 mecanismos que se usan básicos para evitar el contagio, que son el tapabocas, el aislamiento, el distanciamiento y el aseo de manos, si se está cuidando en eso, pues ya no tiene que generar más culpa. Pero eso da para mucho, y yo creo que en este tiempo de confinamiento para las familias, volvemos a poner esto al servicio de ellos, entiendan que no es culpa de el niño o del adolescente alguna circunstancia que pasó en la casa. Al contrario, tú decías que una forma de comunicarse con las personas es no solamente escuchar lo que la persona dice, sino ver la actitud física, el lenguaje no verbal. Y otra cosa ahora que digo lo de la comunicación es acordarnos que las palabras generan acciones. Si yo te digo, tú estás hermosísima, bella, qué mujer tan hermosa, eso genera en ti algo. Si yo le digo al adolescente que está con sus audífonos y con la música a todo volumen, y yo le digo, bueno, tú vas a dañar los oídos, no sé qué, eso ya genera en él rabia, este no me quiere, este me está rechazando. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que las palabras no son impunes, no son así como tenues, como triviales, sino que siempre generan algo. Eso nos lleva pues a que tenemos que cuidar nuestras palabras, y más si estamos con la esposa o el esposo, o los hijos o la abuelita. ¿Cómo hablamos frente a ellos? Porque nuestras palabras pueden generar algún tipo de sufrimiento, que es otra de las cosas tremendas que hay, y es que la diferencia entre dolor y sufrimiento, el dolor siempre existirá, pero yo te puedo hacer sufrir si te digo, tu peinado no me gusta, y resulta que mi novia o mi esposa se gastó mucho tiempo arreglándose el peinado para que yo la viera bonita, pero si lo primero que le digo es, tu peinado no me gusta, le estoy generando sufrimiento. Es increíble eso, por eso lo decía por allá, si no estoy mal, Epícteto, uno de estos filósofos que hablaba de la buena manera de vivir.
Ok. Ay, pues muy interesante todo lo que dices. Yo creo que ya nada más para recapitular, Fernando, porque el tiempo ya se nos está terminando. Efectivamente, yo creo que hay que separar la acción de la persona. Y yo puse un ejemplo antier en una plática que estaba dando a unos adolescentes. Estábamos hablando de talento y vocación. Y yo decía, si uno de ustedes tiene un cuarto desordenado, podemos separar. Y dije, estoy segura que es la mamá de cualquiera de ustedes, eran como 15 chavos. Dice, estoy segura que ninguno de ustedes, su mamá los va a felicitar. Sí. Pero yo les decía eso, yo creo que es muy diferente poner, tú, Luis, eres un desordenado, a decir, Luis, tu cuarto está desordenado. Entonces, es el valor de las palabras y cómo las usamos, ¿no? Es lo que bien decías ahorita. Oye, Fernando, y bueno, el tiempo se nos está terminando. La gente, ¿dónde te puede encontrar? Tú eres un formidable médico, pero además estás tratando este tema del coaching de la salud de una manera muy bonita, y sé que tienes una certificación en puerta, que la estás ya llevando a cabo con otras personas. Cuéntanos en dónde te pueden localizar. Sí, esto me tiene muy feliz. Ustedes lo pueden encontrar por las siglas ICR y después de la R, Renovation, International Coaching Renovation, ICR, International Coaching Renovation. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar también en YouTube. Y estoy muy feliz porque es una certificación de salud, no solo para los médicos, o las enfermeras, o los nutricionistas, sino para cualquier persona, porque el solo hecho de que uno en su casa escuchó que alguien tuvo una fractura, por ejemplo, la empleada de la casa se fracturó, o un empleado de mi empresa se fracturó, ¿cómo lo acompaño? Entonces lo que estamos buscando con el coaching de la salud es que las personas podamos acompañar a un enfermo, o a un anciano, o a un niño, pero especialmente a sí mismo. Y una de mis chifladuras en esta, como uno de mis logotipos en esto del coaching de la salud, es que nosotros tratemos de ser nuestro propio médico. No estoy diciendo automedicarse, pero sí tratar de entender que si yo tengo determinados síntomas, yo soy el primero en verlos, sentirlos, reconocerlos, y de tal manera que yo con ese bagaje, digámoslo así, con ese acúmulo de experiencia, o yo mismo puedo manejar eso, o se los entrego al médico si yo veo que no puedo con esa situación. Entonces es un reto grande que tenemos, International Coaching Renovation, o ICR mayúsculas y luego Innovation, International Coaching Renovation. Ahí pueden buscar toda la información. Estoy acompañado de unos profesionales excelentes, en donde ya tuvimos nuestra primera sesión el sábado pasado, va a ser todos los sábados. Los invitamos porque no solamente va a servir para un médico o para personal de la salud, sino para cualquier ser humano que quiera aprender a conocer su salud, aprenda a ponerse al servicio de su familia, de su empresa. O sea, se abren unos panoramas, unos horizontes muy bellos a través de esta certificación. Qué maravilla. Entonces, bueno, yo ya tomé nota y seguramente lo vamos a recapitular al momento de estar acompañando el programa. Yo lo voy a poner también en las redes de la radio, y esto se va a ir a YouTube, entonces ahí también vamos a anotar esta información. Y bueno, Fernando, pues a mí me da mucho gusto que estés aquí. Se me fue rapidísimo, ya tenemos que cortar, y me quedé como con 15 cosas más que quería platicar contigo. Pero bueno, yo quisiera primero que nada agradecer a Ricky Gómez, a Paula Guzmán por este espacio tan maravilloso que nos abren, esta oportunidad que nos permite ahorita estar platicando, yo en México y Fernando en Colombia, y esta virtualidad con la que, gracias a Dios, tenemos este Wi-Fi que nos ayuda. Qué maravilla poder a través de estas pantallas poder traer al mundo a 64 países por medio de Radio Pasión, en este caso, a que la gente nos escuche con estos temas tan importantes. Y siempre digo, si una persona se ve tocada con este programa, esta hora que hemos invertido Fernando y yo para platicar, que para mí no ha sido ningún pesar, ha sido un honor, pues esta hora habrá valido la pena, porque alguien se habrá sentido tocado con algo que dijimos el día de hoy. Entonces, si es así, les pido que que sigan las redes sociales del radio, que se metan a ICR Renovation a buscar a Fernando en este coaching de la salud, y por qué no, también me gustaría dejarles mis redes sociales,
Yo estoy como Coach Blanca Burgueño en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tengo un programa cada jueves. Hoy sale mi video, al ratito sale, cada jueves sale, siempre con programas y con textos que van a sumar valor a tu vida. Entonces, no dejen de buscar pedir ayuda, no dejen de buscar entrar en temas profundos, en temas que los van a ayudar a ser mejores, no mejores que nadie, mejores que uno mismo, y que ayer nada más con eso, y creo que así la vida puede tener un poquito más de valor a sí mismo, ¿no? Es lo que yo creo. ¿Te quisieras despedir con alguna frase, Fernando? Bueno, yo creo que tal vez lo más importante es que usemos este tiempo para conocernos a nosotros mismos. Quizás ya habíamos oído esa frase, conócete a ti mismo, está como muy trillada, pero sí miremos qué hay dentro de nosotros cuando estamos impacientes, rabiosos, tristes. Mirémonos. Alguien decía que lo mejor que usted puede hacer para ver algo maravilloso es coger un espejo y mirarse. Y mirándose ese espejo, pues sí, este tipo o esta Blanca está muy linda, Fernando está muy chévere, tiene algunas cositas que corregirle, te voy a ayudar a que las corrijas. Ok, muy buena tu visión y muy buen ejercicio, una herramienta que dejas a la gente para que pueda hacer en sus casas, voltearse a ver un espejo, ¿verdad? Excelente. Y yo creo que si se voltea a ver un espejo, yo concluiría tu frase con que no encuentro únicamente las cosas negativas. Tú mencionaste puras cosas bonitas, puras cosas chéveres, como dices. Entonces, mi invitación a tu frase es que le encuentren las cosas chéveres a ese espejo, a esa mirada, que le tengan una mirada apreciativa a ese espejo, y ya después que empiece poquito a poquito a arreglarle esas cositas que encuentra por allí. ¿No? Bueno, un placer estar contigo, te felicito. Sigan haciéndole tanto bien a la humanidad. Pues para mí es un honor, y de verdad que yo estoy muy feliz de participar aquí en Radio Pasión, muy agradecida, porque si podemos llegar a tantos países, y reitero, con una persona que se vea tocada con estos programas, el programa valió la pena. Y te agradezco mucho, Fernando, y pues muchos saludos a nuestros radioescuchas. No se vayan, que tenemos todavía ahorita un nuevo programa que seguramente también tocará tu vida. Muchas gracias, radioescuchas, y seguimos en comunicación aquí por Radio Pasión.